Nos da mucho gusto a Marta, mi esposa, y a mí poder invitarlos a todos ustedes aquí al Hotel Iberoestar Selection Paraíso Maya, ahora en el mes de octubre del año 2021. Es un nuevo hotel que vamos a disfrutar muchísimo porque no se imaginan la calidad de los alimentos, las habitaciones y todo. Y sobre todo que vamos a través de la Biblia poder continuar compartiendo el alimento espiritual que necesitamos como matrimonios y familias. Así es, estamos bien emocionados por este cambio. Estamos estrenando hotel que está increíble, como dice Armando. Y también los años anteriores hemos sido testigos de los increíbles testimonios de matrimonios renovados, restaurados. Y estamos seguros que este año no va a ser la excepción. Así es que te animamos a que ya te puedas inscribir desde ahora para este 2021, que va a ser algo increíble. Estamos en nuevos comienzos y eso va a suceder con tu matrimonio. Así es que aquí los esperamos. Los esperamos. No cabe duda que la tecnología de hoy puede ser una enorme bendición para todos los que estamos apasionados por la verdad. Queremos anunciarles con mucho gusto que tenemos ya disponibles más de 2,000 conferencias en audio y video, en memoria USB y en descarga también, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y diversas series más. Les recomendamos y les sugerimos que las adquieran. Serán de enorme bendición para todos que están apasionados por la verdad y que aman las Sagradas Escrituras. El Dr. Armando Alducin presenta Tomo 3 del Nuevo Testamento. Conoce junto a nosotros las verdades del Evangelio. Examinaremos la Epístola a los Hebreos, la Epístola de Gálatas y la Carta de Judas. Y a través de 82 audioconferencias conoceremos a nuestro Señor Jesucristo. Veremos cómo acercarnos a Dios a través del único Evangelio e iremos en contra de la apostasía. Observaremos temas como Cristo venció al imperio de la muerte, la fe bíblica, el falso evangelio, legalismo e ingratitud, y más. Camina con Jesucristo a través de 82 audioconferencias del Dr. Armando Alducin. El Dr. Armando Alducin presenta Tomo 4 del Nuevo Testamento. 4 cartas que nos enseñarán acerca de la vida de un cristiano, las bendiciones y los deberes de un hijo de Dios. Observaremos los frutos del Evangelio que acompañan a todo integrante de la Iglesia y veremos cómo enfrentar al mundo caído con temas como bendiciones de Dios, la armadura de Dios, principios del liderazgo, el verdadero cristianismo y más. Prepárate para la vida de fe en un set de 98 videoconferencias sobre la carta a los Efesios, Colosenses, la primera epístola de Timoteo y la primera carta de Pedro. Tomo 4 del Nuevo Testamento por el Dr. Armando Alducin. Continuamos con una serie titulada La creación y Dios. Es una serie en la que estamos abordando temas bastante escabrosos y estamos quitando muchas incógnitas que en los últimos 30, 40, 50 años dentro del mundo de la teología se habían manejado o se habían tratado de instrumentar como dogmas o como verdades de las cuales no había ninguna otra opción para poder creer o poder enseñar. Y una de ellas, yo mismo cuando comencé a estudiar teología y filosofía,
Me enseñaron que cuando la Biblia dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban, etcétera, etcétera. Versículo 2, que en ese principio comenzó la creación de los 6 días de la creación del ser humano. O sea, que en ese principio comenzaba a contarse la historia del ser humano. Sin embargo, cuando comenzamos a abordar este tema y a estudiar principalmente el versículo 1 y el versículo 2, que no hemos pasado de ahí, creo que esta es la 7ª o la 8ª conferencia de esta serie. Les recomiendo todas las anteriores, porque estamos abordando la física, las leyes de la termodinámica, las leyes de la gravitación, las leyes termonucleares, la paleontología, la geología, la arqueología, la antropología. O sea, estamos en el mundo de la ciencia y también en el mundo de la Biblia, porque la ciencia no es nuestro enemigo. La ciencia simplemente es el conocimiento de hombres que se llaman científicos, que se dedican a observar las leyes de Dios. Si el universo no estuviera sujeto a leyes, como la de la gravitación, las termonucleares, la primera y la segunda ley, la termodinámica, no existiría la ciencia. Entonces, gracias a que existen leyes continuas, porque para que sean leyes tienen que ser continuas y estables, existe la ciencia y el conocimiento. Así que cuando nosotros hablamos de la Biblia, la arqueología comprueba lo que la Biblia dice de las ciudades, de los reyes, de las ocasiones, de Jesús, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de el ser humano, la genética, en 1954 se descubre el ADN y comienza la genética a corroborar y a comprobar que el capítulo 1 del Génesis se adelantó a 1954, casi más de 5.500 años, porque ya Dios establecía en el Génesis las leyes inexorables de la genética. Cuando hablamos, vamos a continuación a ver de qué forma, cuando dice la Biblia en el principio creó Dios, es el principio del espacio, del tiempo y de la materia, que son los elementos que la ciencia de la física corroboran de que realmente si hubo un principio, tuvo que haber comenzado con espacio, tiempo y materia. Son indivisibles estos 3 elementos. El tiempo no se puede separar de la materia ni la materia del espacio. Así que es impresionante que la misma ciencia y las ramas de la ciencia podamos nosotros usarlas para demostrar que este libro se llama la palabra de Dios. Estamos en un siglo, damas y caballeros, santos de Dios, en el siglo XXI, donde todos los sistemas de pensamiento de los seres humanos, donde todas las ideologías, llámense monarquías, democracias, socialismo, comunismo, fascismo, nazismo y los ismos que tú me quieras mencionar, ante nuestros ojos, en el siglo XXI en que nos encontramos, en el año 2019, ante nuestros ojos están derrumbando completamente. Ya la democracia no es la democracia. El comunismo hace mucho tiempo que se pervirtió, ya no es el comunismo. Yo me acuerdo cuando yo era comunista en mi juventud, la base del comunismo, para que tú seas comunista, tienes que ser ateo. 2, tienes que ser materialista. Creer que solo la materia existe, no hay espíritu, no hay infierno, no hay cielo, no hay otra vida. 3, tienes que ser humanista. O sea, el hombre es el Dios de la creación. Y a través de la tecnología y la ciencia, el hombre va a componer el mundo. Eso es el humanismo. Y además, en 4º lugar, tenías que ser evolucionista. Creer que venimos de los animales, que somos el proceso natural de una evolución. Ninguna de estas 4 bases o filosofías ahora sostienen el comunismo. Ahora los líderes comunistas que se dicen así en el mundo entero, antes de morir piden confesarse con el Papa. Digo, ¿cuál comunismo, verdad? ¿Cuál ateísmo?
Otros dicen que invocan a los espíritus. Entonces, ¿cuál materialismo? Ya han aceptado que el comunismo es insostenible filosóficamente. O sea, podemos decir es una payasada. ¿Por qué? Porque ya sus bases están completamente derribadas. Y es como algún día pudiéramos decir, el cristianismo, ¿cuáles son las bases del cristianismo? Las bases del cristianismo no son ideológicas, no son dogmas, no son ritos, no son leyendas. La base del cristianismo es un hecho histórico, que Jesucristo, el Hijo de Dios, resucitó a los 3 días de entre los muertos. El cristianismo se mantiene de pie o se derriba con la resurrección o sin la resurrección de Jesucristo. Esa es la base de nuestra fe, que Jesús volvió a vivir y que es el único personaje en la historia que nos puede quitar las cortinas y decirnos qué hay más allá de la muerte. Y Él se aparece durante más de 500 testigos y cambia el imperio romano, sus discípulos, los apóstoles, porque en el momento que vieron que Jesucristo, aquel hombre que estaba hecho un guiñapo en la cruz, ensangrentado, sus tejidos subcutáneos salidos a la superficie de su piel, de los latigazos, de los golpes de los romanos, y se les aparece con un cuerpo perfectamente divino, glorificado, resplandeciente, esos hombres no podían volver a ser los mismos. Y se enfrentaron al imperio más grande de la historia, y se enfrentaron a los leones en el Coliseo romano, y a los César y a la persecución. Y el cristianismo está manchado en el Coliseo romano con la sangre durante 3 siglos de estos hombres que comenzaron a predicar: Jesucristo es Dios. Dios nos ha visitado en un cuerpo humano, ha muerto en una cruz, en el símbolo de humildad más grande que un hombre pueda tener. Ha nacido en medio de un pesebre con animales malolientes, sin anestesiólogos, sin cirujanos, sin ginecólogos, sin nada absolutamente, para que pudiéramos nosotros entender que el Dios que nos creó nos ha venido a visitar y a mostrar cuál es el camino de la vida, de la justicia y de la santidad. Y estas verdades que se encuentran aquí en la Biblia desde hace 2000 años, ninguna de estas verdades ha sido derribada. La Biblia cobra mucho más fuerza ahora más que nunca. Al ver que todas las ideologías de los hombres comienzan a derribarse, la Biblia sigue de pie. Como Jesús lo dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Esta es la palabra de Dios. Y haríamos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, porque es el momento de más confusión y estamos ahora actualmente al borde de una guerra mundial. No es la tercera guerra mundial, porque esa sería el Armagedón. Hay 2 guerras antes de la tercera guerra mundial y ni tú ni yo vamos a estar ya aquí en Tlalnepantla, Estado de México. Muy bien. En el versículo 1 del Génesis, como ya lo hemos visto en todas las conferencias anteriores, se encuentran los elementos del espacio, el tiempo y la materia. En el principio encontramos ahí el tiempo, creó Dios los cielos, encontramos ahí el espacio, y la tierra encontramos la materia. Sin embargo, la pregunta que yo nunca me hice cuando me enseñaron esto, hace muchos años, diciéndome que el principio era el principio de los 6 días de la creación del ser humano, es esta pregunta. Muy bien, si esto quiere decir el principio de los 6 días de la creación de los seres humanos, ¿cuándo fueron creados los ángeles? ¿En qué día? Porque en el 6º día, cuando el ser humano es creado junto con su mujer, ya estaba Lucifer, el querubín caído. Vamos a verlo después en Ezequiel 28, Isaías 14, etcétera, etcétera, que ya era un ángel caído en el huerto del Edén, viviendo en el huerto del Edén, esperando que el ser humano comenzara a cobrar autoridad sobre el escenario mundial para abortar la misión del ser humano
y tratar de impedir que llegara el plan que Dios había originalmente proyectado para todos nosotros. Entonces, ¿en qué día, si los días fueron de 24 horas, en qué día fue creado Lucifer? Entonces es lógico, ¿verdad?, que cuando la Biblia dice, pongan atención, en el principio creó Dios y la tierra, este principio duró millones de años. Y en estos millones de años, antes del primer día de nosotros, de los 6 días de la creación, hubo un periodo de tiempo donde los ángeles existieron antes que nosotros. Y vamos a descubrir en la Biblia que estos ángeles fueron y tuvieron una oportunidad en el cielo, se rebelaron contra Dios y Lucifer fue creado y los ángeles habitaron el planeta Tierra antes que nosotros. Y el versículo 2 nos introduce a un caos, a un desorden, algo que pasó entre el versículo 1 y el versículo 2. Y este lapso de tiempo entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis capítulo 1, estamos hablando de millones de años. Pero vamos poco a poco a tratar de demostrar estas verdades. Por ejemplo, miren ustedes en el libro de Job. El libro de Job tiene la misma antigüedad que el libro del Génesis. Y en el capítulo 38 del libro de Job se nos menciona que cuando Dios estaba creando el mundo, cuando Dios estaba fundando la tierra, cuando estaba midiendo la distancia que la tierra tenía que dar del sol, cuando Dios se encontraba apenas trabajando con la materia, los ángeles estaban con él viendo cómo Dios creaba el planeta Tierra. Dice Job capítulo 38, versículo 4, le hace una pregunta a Dios a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién contesta esa pregunta? Nadie, ¿verdad? Y lo mismo, la otra pregunta que le hace Dios, házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Saben qué significa esto? Que nuestra inteligencia natural, por más inteligente que tú seas, y tráeme a la persona más inteligente que haya existido en la historia humana, a través de la inteligencia natural, nunca nos va a servir para conocer el origen del universo. Aquí no se trata de ser muy inteligente. Se trata de que si alguien se atreve como ser humano a decirnos, el universo comenzó así o asá, esta persona se está atreviendo a decir, yo estuve ahí. Entonces, como ninguno de nosotros habíamos nacido cuando Dios creó los cielos y la tierra, lo que sabemos del origen del universo, fuera de la Biblia, son teorías, son hipótesis, son filosofías, son especulaciones. Y entonces vamos a la universidad y de alguna manera los maestros saben todo. Ciro, el inteligente, ¿verdad?, nos dicen, pues el universo tal vez comenzó con una explosión, el famoso Big Bang. Y de esa explosión se formaron todos los cielos y la tierra, las galaxias, las leyes termodinámicas, todo fue accidental, etcétera, etcétera. Y siglos después se descubre la primera y la segunda ley de la termodinámica. Queridos amigos físicos, con el respeto que todos ustedes se merecen, donde las mismas leyes de la física, la primera y la segunda ley, sobre todo la segunda ley de la termodinámica, establecen que todo el universo está en un proceso de desgaste continuo. El Sol está perdiendo millones de toneladas más a cada segundo, todo se echa a perder. Hay estrellas que vemos ahorita en el firmamento, la astronomía nos certifica que estamos viendo estrellas que ya no existen porque desaparecieron y que como la luz tarda en llegar a la Tierra,
estamos viendo que esa luz de esas estrellas que ya desaparecieron en el mundo astronómico, es la luz simplemente que viaja a 300,000 kilómetros por segundo que nos llega a la Tierra. La luz del Sol nos llega casi en 6 minutos a la Tierra. Entonces, todo esto nos habla de que es imposible físicamente, ya dejamos la Biblia a un lado, que el universo haya comenzado con una explosión en un desorden y que del desorden se haya formado un orden. Esto contradice la segunda ley de la termodinámica. Nunca el orden viene del desorden, es al contrario, es del orden cuando después viene el desorden. Y les voy a dar 2 ejemplos. Tengo aquí una enciclopedia británica, el 7º volumen de la enciclopedia británica, y lo agarro y la comienzo a arrancar la A, la B, la C, y las hago así, todas las tijereteo y las tiro al suelo así todas revueltas y le pongo un ventilador. ¿Cuántos millones de años tardaría para que se pusiera en orden el A de la Z bajo un ventilador, la enciclopedia británica? Es el mismo experimento de poner 5 changos en un piano y esperar 20 millones de años para que compongan la 9ª sinfonía de Beethoven. O agarras un palillo, una caja de palillos y los tiras hacia el suelo y se hacen así todos los palillos. ¿Cuándo se van a poder juntar todos los palillos? Nunca, jamás del desorden se ha formado el orden. Jamás. Contradice las mismas leyes de la física. Pero se sigue enseñando que el universo comenzó por un accidente. Todo fue un accidente. Y se atreven después a decir, como dice Romanos capítulo 1 del apóstol Pablo, llegan al punto de que profesando ser sabios, se convierten en necios. Que el camello se convirtió en hipopótamo, que la ballena en un tiburón, que la araña en un pescado, que el pescado en una morsa o en un delfín, que el perro en un gato, el gato en una avestruz, la jirafa en otro animal. Cuando se descubren las leyes de la genética, 1954, aunque en 1860 Gregorio Mendel ya había descubierto la herencia, las leyes de la herencia, pero viene el doctor Crick y el doctor Watson. 1954 se les da el premio Nobel de Medicina en la química y en la biología porque descubren el ADN, el ácido desoxirribonucleico que se encuentra en cada una de las células y que es lo que determina quiénes somos. Y que en cada célula de los trillones de células que tenemos hay un código genético, hay un software. En cada célula de tu cuerpo y mi cuerpo hay un software con el idioma cibernético de las computadoras, con un programa escrito dentro de ti que determina quién vas a ser. Tu estatura, tu color de pelo, tu color, los lunares de tus tatarabuelos, el carácter berrinchudo de tu mamá, hasta cuestiones emocionales se heredan genéticamente. Impresionante. La genética destruye completamente, hace pedazos la teoría de la evolución. Imposible que un chango se convierta en un perro o un perro en un gato. ¿Por qué? Por el ADN. Y el ADN de los seres humanos, ningún animal, ni los orangutanes ni los chimpancés, que son los más parecidos, lo tienen igual a nosotros. Cada cosa es de acuerdo a su género y a su especie, como está escrito en Génesis capítulo 1, antes de que se descubrieran las leyes de la herencia y de la evolución. Muy bien, con estas bases continuamos estudiando y regresamos al Génesis, donde podemos comenzar a darnos cuenta que el caos en que se describe el versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía. El Génesis es, imaginémonos esto, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son los pensamientos de Dios más que los nuestros. Y la forma como Dios actúa es de la misma forma, de la altura de los cielos y la tierra,
es completamente diferente a como nosotros pensamos y actuamos. Pero nosotros queremos fabricarnos dioses a nuestro gusto, ¿verdad? No, si yo creo en Dios, Él no permitiría tsunamis. Mi Dios que yo creo no permitiría terremotos, hermano. Y ese Dios que ustedes enseñan no es misericordioso ni amoroso. Entonces, a ver, explíqueme. Y si Dios es todopoderoso, ¿por qué creó al diablo? Cerebro de chinche. Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quieres justificarte y condenarme a mí? Le dice Dios a Job, el capítulo 40 al 42, ¿quieres tú justificarte? ¿Quieres condenar a mí para que tú te justifiques? O sea, siguiendo la línea de lógica más elemental, nos damos cuenta que nuestro cerebro es un cerebro de chinche, de caracol. Si existe Dios, tiene que ser magnífico, majestuoso. Y es como si un niño de 3, 4 años quisiera ponerse a discutir con Alberto Einstein la fórmula y la teoría de la relatividad. Alberto Einstein le diría: mi niño, tienes un cerebro, sí, igual que lo yo, pero no se ha desarrollado tu cerebro, y por más que te explique las fórmulas ecuacionales y aritméticas y de los logaritmos y raíz cuadrada de las fórmulas de la relatividad, no las entenderías, porque comienza a entender primero 1 más 1, bríncate después a las restas, a la multiplicación, a los quebrados, a la raíz cuadrada, al cálculo diferencial, a la álgebra, etcétera, etcétera, y así vas evolucionando en matemáticas hasta que llegas ya, ¿verdad?, a las matemáticas cuánticas, etcétera, etcétera, pero todo tiene un proceso. Entonces, ¿cómo nos atrevemos nosotros a querer discutir con Dios, sino más bien decirle: Señor, no entiendo por qué hiciste muchas cosas, lo acepto? Una de las cosas que los ateos esgrimen más es ¿por qué Dios permitió el mal? O es la pregunta número 1 de los ateos con los que hemos tenido debates. Y si Dios es esto, ¿por qué permite el mal y por qué permite que los niños tengan cáncer, etcétera, etcétera? Entonces nuestra inteligencia choca con ese Dios que no queremos que sea así. Y no es que Dios sea así, es la forma en la que nosotros no le conocemos. Que detrás de cada cosa que Dios ha permitido se encuentra su sabiduría escondida. Y cuando pase el tiempo y recibas a Cristo como tu Señor y al Espíritu Santo en tu vida, Dios que de las tinieblas, dice 2 Corintios 4, hizo que la luz resplandeciera, es el mismo que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces Dios tiene que entrar a iluminarnos. Eso es lógico, es aceptable, no es cuestionable. Una persona que estudia japonés tiene que ir a la A, la B, la C, al segundo, al tercer, al cuarto año, hasta que conoces todo de forma panorámica. Así es la mente de Dios. Y necesitamos paciencia, como decía mi esposa hace unos momentos. Sin esa paciencia nunca vamos a poder avanzar. Los que se desesperan, los cristianos que se desesperan y pierden la paciencia y ya no quieren esperar ni para casarse, ni para comprar, ni para hacer nada, son los cristianos que se quedan tirados. Dice Hebreos capítulo 6, es necesaria la fe y la paciencia para que obtengamos las promesas. ¿Quieres casarte con un muchacho que vale la pena? Espérate. No te precipites, muchacha, tranquilina, pina, cocolina. Relax. Todo tiene su tiempo. 1000 veces mejor que te cases a los 30, a los 40 años con la persona que Dios quiere que te cases, a que te cases con una persona equivocada por la presión de los padres. Ya hasta pastores, no, la hermana ya está 25 años, se le está yendo ya la ruta 100. Pero, ¿quiénes somos nosotros, dioses? Para determinar cuándo se tiene que casar a quién. Y si a Dios no le da la gana que te cases hasta los 40, ¿qué? Pero bien casado. Y así es en todo en la vida. La paciencia es la virtud más grande que podamos desarrollar. ¿Cómo tengo la paciencia, hermano? Romanos 5:3, a través de las tribulaciones. Ah, ya no te gustó, ¿verdad? Las tribulaciones producen paciencia. Los problemas que tú estás atravesando y nosotros estamos atravesando están desarrollando carácter. Sin que nos demos cuenta,
están desarrollando y están fortaleciéndonos, nos están blindando para las pruebas del futuro. Cásate sin carácter, no vas a durar 2, 3 años casada, ni casado. Cásate porque es guapo, porque es bonita, no vas a durar, porque hay mucho más guapos con el que te casaste y más bonitos con el que te casaste. Y veámoslos en el ejemplo que tenemos en el mundo entero. Políticos, deportistas, artistas, ¿verdad? Elizabeth Taylor, 9 la chulis esposos. Buscando y siempre decía, es que tengo que encontrar quién me hace feliz. Nuestra felicidad nunca va a depender de ningún ser humano. Acuérdate de eso. Ni de tu papá, ni de tu mamá, ni de tu esposa, ni de tus hijos. Si tu felicidad no es vertical y no viene de arriba, todos los que tengas alrededor algún día te van a desilusionar. Pero cuando nuestra felicidad depende de Dios, ya no importa cuántas desilusiones tengamos, no vamos a dejar de ser gozosos, con paz, con paciencia y alabar a Dios, porque nadie me podrá desilusionar. Es Dios mi fortaleza, mi pronto auxilio en todas las tribulaciones. Estas palabras en el hebreo, en el versículo 2, desordenada y vacía, a los que les interese, ya lo vimos anteriormente, es la palabra hebrea tohu, T de tío, O-H-O-U. Desordenado es tohu, y la palabra vacía es bohu, con B nada más, con B grande. Tohu, bohu, que significa en estado caótico, desordenado, como un desierto, vano completamente. Y además de estas palabras, en el versículo 2, aparece una palabra que durante toda la Biblia se refiere a la habitación de los demonios. Abismo. Y el abismo, más adelante, Dios nos va dando revelación en la Biblia, más adelante en otras páginas de la Biblia nos revela que el abismo está en el centro de la tierra. Y cuando Cristo hace su aparición en el escenario mundial, los demonios le rogaron a Cristo que no los mandara cuando los sacaba de las personas al abismo, que es una habitación que está en el centro de la tierra, y ahí sigue, y hasta Apocalipsis capítulo 9 se va a abrir el abismo y van a salir todos los demonios que están ahí en el tiempo de la gran tribulación. ¿Por qué estas palabras aparecen en el versículo 2? Desorden, caos, vaciedad, abismo, tinieblas. Dios es luz. 1 Juan capítulo 1 versículo 5, y ningunas tinieblas hay. Entonces, si esto es el principio, ¿cómo pudo Dios haber creado las tinieblas? Las tinieblas tuvieron que haber aparecido después. Entonces, encontramos un lenguaje en el versículo 2 que es asociado siempre con el pecado y con la maldad. Y después, para agregarle el Espíritu de Dios, ahí entra la tercera persona de la Trinidad, se movían, y esta palabra rahab en el hebreo es empollaba. Es la palabra que se usa cuando las gallinas se sientan sobre los huevitos para ya estar listos a que salgan los pollitos. Entonces, fíjense, el Espíritu Santo, como si fuera una gallina, se sentó para simbólicamente o figurativamente sobre el planeta Tierra, y el Espíritu Santo hizo y creó la vida que iba a surgir después de que las aguas se quitaran en el planeta Tierra, porque es el Espíritu siempre en toda la Biblia el que da la vida. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el versículo 1, la tierra está seca. La palabra tierra en el hebreo es eretz, con E de Enrique, Z al final, eretz, T-E-Z, como suena. Y en el versículo 2, la tierra está cubierta de agua. Otra pregunta a mis maestros que me enseñaron que aquí comenzaba la creación del ser humano. Espérame tantito, en el versículo 1 la tierra está seca, y en el versículo 2 está completamente cubierta, rodeada de agua. ¿Qué le pasó al planeta Tierra entre el versículo 1 y el versículo 2?
es innegable. Sería demasiada testarudez, demasiado dogmatismo seguir enseñando que cuando dice la Biblia en el principio es el principio de la creación humana. Vamos a Isaías capítulo 45, donde la Biblia nos confirma que Él no creó así la tierra originalmente, sino que algo le pasó a nuestro planeta que para que Dios nos creara a nosotros, nos tenía que limpiar la tierra del basurero en que los ángeles la dejaron y el caos y el desorden en la que los ángeles caídos desde luego la dejaron, para Dios restaurar el planeta, recrear el planeta para la habitación en la cual tú y yo habitamos. Y en la condición en la que los ángeles la dejaron, síganme con cuidado, es en la misma condición que la vamos a dejar nosotros cuando Cristo regrese. Cuando Cristo regrese, la tierra va a ser un caos, un desierto. Contaminamos el aire, contaminamos el mar, contaminamos los ríos, hemos contaminado la comida, los climas ya están en contra de nosotros, la naturaleza ya se volvió en contra de nosotros. Este es el planeta y los administradores de la casa que Dios nos dejó para que fuéramos a administrarla. Igual que los ángeles caídos, estamos dejando el planeta cuando Cristo regrese en un caos. Se repite otra vez. Y para que volvamos a habitar la tierra por tercera vez, ocupación extraterrestre, Dios creó el milenio. Y cuando Él regrese, va a haber una restauración de plantas y de espinas, donde durante 1000 años, Apocalipsis capítulo 20, vamos a vivir aquí en nuestras vacaciones. Y donde los animales ya no van a ser feroces y Dios va a tener que volver otra vez a restaurar esto y al acabar el milenio que sigue. Vengan al seminario de profecías. Isaías 45, 18. Así dijo Jehová, que creó. Qué importante la palabra crear en el hebreo, porque hay 3 palabras en el hebreo para crear. Una es bara, con B de burro, bara, como suena, que significa crear de la nada, ex nihilo, de la nada. La segunda es yatzar, que significa darle forma, y la tercera es asa, así como suena, A de Samuel, A de Armando, asa, que significa acabar o terminar o detallar. Igual que con una escultura, con una pintura, ¿verdad? Primero haces tu ¿cómo se llama? Tu croquis y tu bosquejo, y después le vas poniendo los colores, etcétera, etcétera. Y al final Leonardo da Vinci y Van Gogh y todos los grandes pintores, ¿verdad? Le daban los detalles, y esas son las 3 palabras que tenemos que entender cómo se usan en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Pero aquí es interesante que siglos después el profeta dice, así dijo Jehová que creó de la nada. Se usa vara, ponlo ahí en tu Biblia, vara, ahí en la palabra crear. ¿Ven por qué tienen que traer la Biblia? Cabezones. Que creó los cielos, Él es Dios. Que formó la tierra, ahí es Yatzar, con Y, Yatzar, que le dio forma. Primero de la nada la saca y la comienza a moldear, Yatzar. El que la hizo y la compuso, Asa, ahí es Asa en compus, los finales detalles. Muy bien. No la creó Tohu Bohu. No la creó en vano, como son las palabras que están escritas en Génesis 1, versículo 2. Tohu Bohu, la tierra estaba desordenada y vacía. Dios no, dice Isaías, Dios no la creó así. La creó para que fuera habitada. Yo soy Dios y no hay otro. Este es el estudio de la Biblia. No podemos sacar, el otro día vi un debate, me dejó un poco triste el debate que vi en la televisión entre 2 cristianos
Y al mismo tiempo me gustó muchísimo también por la sabiduría de uno de ellos. En este debate se encuentra, me voy a reservar los nombres, un teólogo que es físico también, ¿verdad? Y conoce muchísimo lo que seas. Y en el otro debate está uno de los astrónomos, astrofísicos, ahorita los dos viven, más famosos del mundo. Casi los 8 libros que él ha escrito los he leído y es increíble, fabuloso este astrónomo cristiano. Muy bien, se encuentran los dos en la televisión en un programa cristiano y uno de ellos le dice, es que la Biblia dice que la tierra fue creada y el principio creó Dios los cielos y la tierra y yo no encuentro ninguna otra cosa, y los dos tienen más de 40, 50 años estudiando la Biblia. Pero vean cómo puede una persona llegar a dogmatizarse tanto en el que te aferras a una enseñanza. Es que así me enseñaron, que el que no habla en lengua no tiene al Espíritu Santo. ¿Ya leíste bien capítulo 12 y 14 de Corintios? Cabeza de aguacate. No aceptemos tan fácilmente la enseñanza, comprobemos lo que es así. Entonces nos podemos dogmatizar tanto en las cosas que si no hacemos un estudio extensivo, exegético de la palabra de Dios, caemos en muchas trampas y comenzamos a enseñar cosas que creemos que eran así y no eran así. Dice 1 Corintios 8, versículo 2 y 3, porque lo que sabemos no lo sabemos como lo deberíamos de saber. Lo que sabemos no lo tenemos completamente claro. 1 Corintios 13, vemos por un espejo. Los que son niños viven como niños, piensan como niños, actúan como niños. En el espíritu es lo mismo. Somos como niños espirituales que estamos viendo a través todavía como de un espejo. Cuando Jesús venga, veremos cara a cara. Entonces, mientras tanto, paciencia para estudiar la Biblia. Mucha paciencia. Muy bien, estos dos hombres se enfrentaron y uno le decía, es que la tierra es así. Y el otro le decía, bueno, mira, hermano, con una paciencia, y se veía su amor en los ojos, le decía al terco, mira, las cosas no son así. Si tú tomas solamente la creación del Génesis capítulo 1, estás olvidándote de Proverbios capítulo 8, del Salmo 104, de Job capítulo 38, que también hablan de la creación. Entonces, hay otras partes de la Biblia que nos ayudan a entender el Génesis. Porque este hermano, el terco, se aferraba, no, nada más el Génesis, y aquí está la creación. Y el otro lo que le estaba tratando de hacer ver, que viera las otras partes de la Biblia, para que no se enfrascara y se metiera en una cárcel teológica y dogmática, al darse cuenta que el Salmo 104 dice lo contrario, Proverbios 8 que describe la sabiduría que es Jesucristo, que Él estaba en el principio, y Job 38, como lo leímos, que los ángeles estaban antes que nosotros, para poder tener el rompecabezas completo. Entonces me puso triste que pueda haber hermanos que lleguen a dogmatizarse tanto y que se aferren tanto, y a esos hermanos después decir, esta es la luz, y te dicen, no es cierto, está apagada. Es como el que ha decidido no creer en Cristo. Oye, Cristo resucita a Lázaro enfrente de los fariseos y se lo levanta entre los muertos. ¿Quieres un milagro más grande? Ver a alguien que tenía 3 días de muerto, donde ya la sangre no le circulaba, las neuronas del cerebro comenzaban ya a congestionarse, ya había perdido completamente la vida, y que salga a los 4 días y que comience a caminar. Ese día en Juan capítulo 11, con el milagro más grande que Cristo hizo, los fariseos, ese día planean matar a Cristo. Lee capítulo 11 Evangelio de Juan, y en ese capítulo, después del milagro, planean por miedo a que siga haciendo milagros, quitarle la vida. ¿Qué estoy diciéndoles? Hay personas que han decidido no creer, aunque tengan la luz enfrente. Si yo veo un paralítico que se levanta y comienza a caminar, voy a creer. ¿No es cierto? No es cierto, no es cierto. La fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Es la forma como Dios lo determinó. Primera de Pedro 1:23, habiendo sido renacidos o hemos vuelto a nacer por la semilla indestructible de la palabra de Dios. No es por ver milagros,
Los milagros te pueden sorprender, te pueden afectar tus emociones, tus sentimientos. ¿Cuánto tiempo te dura? ¿3 días? ¿4 días? A la semana se te olvidó el milagrito. Es la palabra que tiene que entrar como una espada y discernir el espíritu y tu alma, injertarse en tu palabra, en tu corazón, alimentar la semilla, darle agua con la palabra de Dios para que puedas dar fruto. Nada sembrado sobre la tierra va a dar fruto en tu vida. Tiene que morir esa semilla dentro de ti para que pueda dar fruto al 100%. Muy bien. Regresamos a Génesis y vemos pues que el Espíritu de Dios es el que entra en acción, porque aquí comienza la esperanza de una restauración. Dios no abandona la tierra original, la tierra, repito, de los ángeles, la cual se había convertido en una ruina, en un caos, en una vaciedad, en una desolación, que Dios la tuvo que juzgar. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante en Isaías 14, del 12 al 14, que aquí en la tierra Lucifer planeó subir al cielo y ser como Dios. De aquí, del planeta Tierra, se planeó el pinochetazo. Aquí fue el golpe de estado. Desde aquí, del planeta Tierra, Satanás dijo: subiré y seré. Para que subas, ¿dónde tienes que estar? Pues abajo, ¿verdad? Entonces Satanás estaba aquí en el planeta Tierra y desde aquí planeó asaltar el cielo y lo asaltó y se fueron la tercera parte de los ángeles con él. Desde luego que fracasó su golpe de estado y Dios lo arrojó a la tierra otra vez. Y aquí en la tierra donde él fue criado, lo vamos a ver, y donde él planeó todo, desbarataron la tierra y posiblemente esa fue la época de los famosos dinosaurios. ¿Cuándo fueron los dinosaurios? Bueno, la paleontología no se puede negar. La arqueología no se puede negar. El que niega que existían dinosaurios es una persona, ¿verdad?, que completamente indocta o terca, o repito, como esas personas que les pones la luz y ya están decididos a no creer, aun cuando hay evidencias arqueológicas y paleontológicas y antropológicas también. Y así es el ser humano, así es el ser humano. Entonces, los dinosaurios no pudieron haber vivido en el tiempo en que el hombre fue creado, no se hubieran acabado. Eran monstruos impresionantes, igual que los dragones. Desde hace cuántos miles de años no ha vuelto a aparecer un dragón. Es como una especie extinta que la relata el libro de Job. Y dice Job, sale lumbre de su boca. ¿Y saben lo que es un dragón? Un dragón, síganme con cuidado, es una serpiente con patas y con alas. Es lo que es un dragón. Y esa palabra dragón se le adjudica a Satanás. Y vean ustedes por qué se le llama a Satanás la serpiente que vuela. De ahí vino la palabra dragón. Métete a indagar en el Google y en todas las redes sociales el origen de la palabra dragón, ¿verdad? La usan mucho los chinos, etcétera, etcétera. Pero vean ustedes en Isaías capítulo 27 lo que la Biblia dice acerca de esta conformación de lo que es un dragón y de lo que es la famosa película de Godzilla, que tus nietos la adoran y duermen en paz cuando ven Godzilla. ¿Qué es Godzilla? Es un monstruo con alas, con patas y es una serpiente. Dice en Isaías 27, versículo 1, en aquel día, está hablando Dios en el tiempo final de la tribulación, Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Qué revelación tan tremenda en la Biblia. El fondo del mar es donde se encuentra el infierno. El mar es habitación de ángeles y de demonios.
Y esta es la razón por la cual una tercera parte de la tierra está poblada y 2/3 partes es mar. ¿Nunca se han preguntado ustedes eso? ¿Por qué hay más mar que tierra en el planeta Tierra? ¿Y por qué el mar impone? El mar te causa temor. Y en el mar hay cosas que dices, es un mundo se calcula que de la corteza terrestre al centro de la Tierra hay como 6,200 kilómetros. De acuerdo al Museo Natural de Historia de Londres, Inglaterra, 6,200 kilómetros entre la corteza y el centro de la Tierra, el núcleo de la Tierra. Y todas esas etapas que hay, donde nadie ha bajado más de 8 o 10 mil metros, ni con aparatos submarinos, hay especies y hay cosas que ningún ser humano ha visto. Pero ahí dentro del mar, la Biblia dice que es una de las habitaciones del dragón, que es la figura que Dios usa para poder ilustrarnos a Satanás. Y para terminar, regresamos al versículo 2 de Génesis capítulo 1, y dice la Biblia finalmente que la tierra tenía que resucitar, tenía que ser reformada, restaurada, y entonces Dios, versículo 3, dijo que sea la luz, y fue la luz. Entonces, antes de la luz que hay, tinieblas. Dios no creó la tierra en tinieblas. En el principio no había estas tinieblas. En el principio había luz. Algo pasó entre el versículo 1 y el versículo 2, que las tinieblas entraron al universo. Y hasta el primer día de la creación de nosotros, cuando comienza Dios a restaurarnos la tierra, a prepararnos la tierra, como una mamá prepara la cuna cuando van a nacer el bebé, y ya se rompió la fuente, ya está listo el hospital, la mamá ya tiene pañalitos, una canastita para el bebé, preparó todo para que esa criatura naciera a otro mundo, saliera de este mundo a otro mundo en las condiciones adecuadas para que esa criatura pudiera ser alimentada y crecer. Así Dios, antes de colocarnos como bebés en este planeta, Dios tenía primero que restaurarlo. Y esta restauración, como lo vamos a ver, es maravillosa, porque primero la luz, y después las plantas, el agua, los ríos, las especies, y hasta el sexto lugar, cuando ya todo está listo para que el ser humano pueda respirar, 80% de hidrógeno mezclado con oxígeno y otros gases. Las manzanas listas, ya están las manzanas, Miguel, el arcángel, ya están listas, jefe. Los mangos, los chabacanos, las uvas, los vegetales, las ensaladas, ya está todo listo para que el ser humano, cuando aparezca, pueda correlacionarse y subsistir con todo lo que ya está todo listo, Señor. Es cuando Dios nos crea. Y cuando entendemos eso, nos damos cuenta cuánto nos ama Dios. Dios es bueno y Dios quiere lo mejor para tu vida. Dios te quiere bendecir. Dios quiere que entiendas por qué Él hace las cosas que Él hace. Y cuando tú las entiendes, como dice Proverbios 8, no hay nada torcido ni perverso en mi palabra. Mi palabra es sabiduría a los que han entendido. Y a los que me quieren seguir podrán comprender todas las cosas, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias por dejarnos tan grande revelación, este mapa, este GPS, este Waze, que le podríamos llamar así, que es el único que nos puede orientar, guiar y mostrarnos el verdadero camino, el camino de la vida. Cuando Jesús bajó al mundo, Él dijo que Él era ese camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. Y si tú crees en mí en este momento, no volverás a morir jamás. Tendrás la vida eterna. Y cuando cierres tus ojos y salgas de este cuerpo corruptible y de muerte en el cual vivimos actualmente, me verás cara a cara.
Y todas las tribulaciones y problemas que pasaste en tu pasado, en ese momento, ni siquiera te acordarás de ellas. Será como un parpadeo en la eternidad, con las bendiciones que tengo preparadas para ti y para todos los que me aman. Dile a Jesús en esta mañana, si tú no lo tienes: te pido perdón por mi vida, Señor, por mis pecados. Me arrepiento de todo corazón. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por ellos y que a los 3 días abriste la tumba y saliste para vencer la muerte y traernos el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios en la faz de Jesucristo. Te pido, Señor, que entres a mi corazón en este instante como mi Dios y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por esta palabra tan maravillosa que Dios nos ha dejado. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por todas estas almas. Que Dios las bendiga y que la paz del Señor gobierne siempre sus corazones. Nos ponemos en pie para recibir la bendición pastoral antes de ir a casa. Que Dios bendiga tu vida y que Dios bendiga tu matrimonio. Que Dios bendiga el fruto que llevas en tu vientre actualmente. Que esta criatura, cuando nazca con valores éticos y morales y principios de la Biblia, para comenzar a poblar el mundo con gente que tiene alta estima en la palabra de Dios. Que Dios bendiga a tus padres también, que los guarde de todo mal, que los respetes y los honres hasta el día que Dios se los lleve. Que Dios bendiga tu trabajo y siga dándote las fuerzas necesarias, el dinamismo y la energía que tu cuerpo necesita para enfrentar el mundo que vivimos. Que Dios bendiga a tus animales domésticos, tu entrada y tu salida, y que Dios ponga sobre tu mente en este momento la paz que sobrepasa todo entendimiento, para guardar tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Shalom. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparaelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.